Hola a todos y bienvenidos una semana más a Cuestión de Crimen. Es un humilde podcast en el que hablamos de los crímenes reales más horrendos. Yo soy Ángel y como siempre estoy aquí para contaros una nueva historia de misterio, investigación y justicia. Antes de empezar quiero recordaros, como siempre, que podéis seguirnos en redes sociales para no perderos ninguna actualización. Por cierto, a partir de ahora los episodios saldrán cada martes, no cada lunes, así que marcadlo bien en el calendario. Recordad también que podéis seguirnos y escucharnos en Spotify, Podimo, Audible, Apple Podcasts, iVoox y en definitiva en todos los agregadores disponibles. Dicho esto, vamos con el episodio de hoy. La realidad es cruel, es sucia, impredecible y muchas veces más aterradora que cualquier historia de ficción. La mente humana tiene rincones oscuros, lugares donde nacen los impulsos más primarios, los más violentos, los más irracionables. A lo largo de la historia, algunos han cruzado la línea que separa el pensamiento del acto, convirtiéndose en auténticas bestias. Y cuando eso sucede, la novela negra toma nota de ello. Esta semana en Cuestión de Crimen hablaremos de novelas que parecen ficción, pero que en su esencia esconden algo mucho más inquietante, la verdad. Historias que nacieron de crímenes reales, de asesinos que caminaron entre nosotros, de escenas del crimen que quedaron grabadas en la memoria colectiva para siempre. Porque el true crime no solo se encuentra en los expedientes policiales o en las páginas de los periódicos. También se filtra en la literatura, en páginas teñidas de sangre y escritas con el eco de la realidad. Acompáñame en este episodio en el que vamos a explorar cómo la novela negra bebe de la brutalidad del mundo real. ¿Hasta qué punto podemos sumergirnos en la mente de un asesino sin perder algo de nosotros mismos en todo ese proceso? Pues eso es lo que vamos a tratar de averiguar. Os hablo de Los últimos hombres del norte. Imagina una pequeña comunidad en el norte, donde la tranquilidad se ve rota por la aparición de unos ojos humanos. Un asesino en serie, astuto y calculador, cuya firma es tan macabra como única. Este es el escenario de Los últimos hombres del norte, una novela escrita por mí mismo que está inspirada en los crímenes de Charles Albright, conocido como el asesino del globo ocular. En esta historia, el crimen y la psicología se entrelazan para crear un relato oscuro y perturbador de un hombre que no deja huella más allá de la violencia. ¿Quién es este monstruo oculto entre las sombras? Los últimos hombres del norte, una novela que no podrás dejar de leer. Como ya habrás imaginado, vamos a hablar de esta novela. Una novela que yo mismo escribí a finales del año pasado y que, por cierto, podéis encontrar, entre otras plataformas, en Amazon. Para documentarme en esta novela, me inspiré, de alguna manera, en la serie de asesinatos que llevó a cabo en los 90 Charles Albright, por los que acabaría siendo conocido como el asesino de los ojos o el asesino del globo ocular. Dallas, 1990. La policía encuentra el cuerpo de una mujer. Le han disparado, pero hay algo más. Sus ojos han sido extraídos con una precisión quirúrgica. No hay desgarros, no hay rastros de violencia en la cavidad ocular. ¿Quién podría haber hecho algo así?
Su nombre era Charles Albright. Desde niño tenía una obsesión enfermiza con los ojos. Su madre le enseñó taxidermia y él aprendió a manipular los cadáveres con absoluta perfección. Pero su interés fue más allá de los animales. En menos de 3 meses, 3 mujeres aparecieron muertas, todas con el mismo patrón: disparo en la cabeza y sin ojos. La ciudad estaba aterrorizada. La clave del caso fue el testimonio de una mujer que consiguió sobrevivir al ataque y lo identificó. Albright fue arrestado en 1991 y condenado a cadena perpetua. Síguenos para más historias de crímenes reales. Recuerda, os cuento ahora con más detalle. Charles Frederick Albright nació en Amarillo, Texas, pero su historia realmente comienza en Dallas, donde creció bajo la estricta vigilancia de su madre adoptiva, Del Albright. Era una mujer exigente, disciplinada, de esas que moldean a sus hijos con puño de hierro y expectativas inquebrantables. Y Charles, desde pequeño, mostró algo diferente, una fascinación que no pasaría desapercibida: la disección de pequeños animales. Para cualquier otra madre, otra persona, esto habría sido una señal de alarma. Pero de él no solo no lo frenó, sino que lo convirtió en un aprendizaje. Le enseñó taxidermia. Con paciencia le fue explicando cómo retirar la piel del animal sin dañarla, cómo conservar los cuerpos, cómo restaurar la apariencia de un animal muerto para que pareciera intacto. Y Charles aprendió rápido. Se obsesionó con los ojos, con la mirada del animal, la perfección de 2 esferas que parecían contener el alma misma de cada criatura. A simple vista, Charles no era un niño problemático. Tocaba el violín, practicaba deportes, sacaba buenas notas. Pero dentro de él algo se iba gestando. Su primera detención llegó a los 13 años. Fue un robo. Y a partir de ahí, su relación con la ley se convirtió en una danza constante. Falsificó documentos, estafó, manipuló. Era un experto en el engaño. Podía convencer a cualquiera de que era un hombre común. Incluso llegó a trabajar como profesor. Pero debajo de toda esa fachada había una mente cada vez más perturbada. Y entonces llegaron los crímenes. En diciembre de 1990, en Dallas, la primera víctima conocida, Mary Lou Pratt, de 33 años, prostituta, fue encontrada sin vida, de un disparo en la cabeza. Pero lo que realmente heló la sangre de la policía fue otro detalle. Sus ojos habían sido extraídos con una precisión quirúrgica. No había desgarros ni tampoco rastros de violencia en la cavidad ocular. Era un trabajo limpio, un trabajo meticuloso. En febrero de 1991, otra mujer, Susan Peterson, de 27 años, fue asesinada con el mismo modus operandi: un disparo y extracción perfecta de los ojos. En marzo de 1991, Shirley Williams fue asesinada de nuevo con el mismo modus operandi. Misma escena, mismo horror. Dallas estaba lógicamente aterrorizada. La policía desbordada. El asesino actuaba con una precisión inusual, dejando pocas pistas, desafiando la lógica
Pero hubo algo que lo delató. Una testigo. Verónica Rodríguez, prostituta, consiguió escapar. Sobrevivió. Ella logró escapar del hombre que intentó matarla. Y lo describió. Su testimonio fue la pieza que faltaba. A través de ella, los investigadores consiguieron conectar los puntos, revisaron sus antecedentes y ataron cabos. El 22 de marzo de 1991, Charles Albright fue arrestado en su casa. Durante el juicio, la fiscalía presentó lo que tenía: las declaraciones de los testigos, las coincidencias con su historial, el patrón de los crímenes. La defensa intentó desmentirlo todo, alegando faltas de pruebas físicas que lo inculparan. Pero había algo que no podían refutar, y era precisamente la precisión con la que habían sido extraídos los ojos. El 18 de diciembre de 1991, Charles Albright fue condenado por el asesinato de Cecily Williams a cadena perpetua. Nunca más saldría de prisión. Nunca confesó, nunca mostró ningún tipo de arrepentimiento, nunca explicó por qué, pero todos sabían la respuesta. La obsesión con los ojos nunca se había ido, solo que ahora, en lugar de observarlos, los arrancaba. Os voy a hablar ahora de otro libro que se inspiró, como Los últimos hombres del norte, en un crimen real. En este caso os hablo del mega conocido libro A sangre fría del maestro del True Crime, Truman Capote. A sangre fría nos cuenta el asesinato de la familia Clutter en Kansas en 1959. Capote revolucionó el género con este relato detallado y novelado del crimen y su investigación. Capote viajó al lugar del crimen, investigó durante años y entrevistó a los asesinos. Pero este no es un simple reportaje. Capote lo narra como una novela, describiendo a los criminales con tanta profundidad que incluso logró que algunos lectores sintieran empatía por ellos. El libro lo convirtió en una celebridad, pero el caso lo obsesionó. Dicen que nunca más volvió a ser el mismo después de haberlo escrito. A sangre fría cambió para siempre la forma en la que contamos los crímenes reales. ¿Lo habéis leído? Dejádnoslo en comentarios. El 15 de noviembre de 1959, la familia Clutter fue brutalmente asesinada en su granja de Holcomb, en Kansas. Herbert y Bonnie Clutter, junto a sus hijos Nancy y Kenyon, fueron atados y ejecutados a sangre fría. ¿El motivo? Una caja fuerte con $10,000 que nunca existió. Los asesinos Richard Hickott y Perry Smith eran dos exconvictos que creyeron en un rumor falso. Al no encontrar el dinero, se llevaron apenas $42, unos binoculares y una radio, y 4 vidas cegadas por prácticamente nada. El crimen impactó a la comunidad y la llamó la atención de Truman Capote, quien pasó años investigándolo para dar vida al libro A sangre fría, que revolucionó la crónica policial y nos mostró el lado más humano y aterrador del crimen.
La familia Clutter vivía en una granja del pueblo de Holcomb. Los asesinos creyeron que guardaba una caja fuerte con $10,000. No los encontraron. Para no dejar testigos, los masacraron. Un crimen como tantos, podríamos decir, absurdo, sanguinario, cruel. Toda una familia muerta en su casa a mano de 2 ladrones que no encontraron el botín. Fracasó el gran golpe y no quisieron dejar testigos. Solo se llevaron una radio, $42 y unos binoculares. Dejaron 4 cadáveres. La noticia revolucionó los medios locales, que estaban acostumbrados a que esas atrocidades sucedieran en las grandes ciudades y no en pequeños pueblos insignificantes como Holcomb. Muy pocos días después, los asesinos llegaron a los grandes diarios, a los de circulación nacional. Allí, en un pequeño recuadro, Truman Capote leyó la noticia. Una tarde de noviembre de hace 60 años. En esos días debía decidir con William Soame, editor del New Yorker, cuál sería el siguiente tema al que se dedicaría el escritor para la revista. Capote mencionó el pequeño recuadro que había leído en el diario, y a Soame le interesó poder retratar los efectos del horror en un pueblo de apenas 2.000 habitantes. Truman Capote partió hacia Holcomb con la compañía de Harper Lee, una amiga personal y autora del libro Para matar un ruiseñor. Ella podría abrirle puertas con los habitantes del pequeño pueblo de Kansas ubicado en el centro de Estados Unidos. ¿Qué iba a buscar Capote? No lo tenía muy claro. Seguía su intuición, el olfato de escritor, ese que le hacía distinguir de inmediato donde había una buena noticia que escribir. Que progresivamente fueran llegando a Holcomb decenas de periodistas no le inquietaba. Él miraba otras cosas. Su búsqueda no estaba urgida. El tiempo le iría proveyendo de capas a su historia y a su prosa. El padre y el hijo de 15 años fueron asesinados en el sótano. En el primer piso, en sus habitaciones, la madre y la hija sin vida. Sangre, cuerpos maniatados, la casa revuelta. Los Clutter, una de las familias más respetadas de la región, fueron masacrados sin piedad. ¿Quién podría haber sido el responsable de semejante barbarie? A ese Holcomb, todavía atontado por la tragedia, arribó Capote con su vestir extravagante, su gestualidad abundante y su voz de dibujito animado. Poco a poco se fue ganando la confianza de la gente del pueblo. Lo invitaban incluso a sus casas a comer. Él llegaba siempre con una botella de JB y los deleitaba con sus cuentos y su gracia. La más improbable de las relaciones se fue forjando entre ese excéntrico escritor y los pueblerinos que olvidaron rápido su desconfianza inicial. Lo que ellos no sabían es que cada cosa que fueran diciendo, cada una de esas acciones, de esos gestos, era registrado por Capote para incorporarlo a su obra posteriormente. Richard Hickok, autor del crimen, estaba pagando una pena
en una prisión estatal de Kansas. No había encontrado de qué manera ganarse la vida todavía. El esfuerzo sin duda no era lo suyo. Todo comenzó con unos pequeños engaños, intentos por obtener dinero fácil sin trabajar. En poco tiempo, una serie de fraudes que involucraban cheques sin fondo lo llevó tras las rejas, aunque también pesaban sobre él denuncias por pederastia. Su compañero de celda, Perry Smith, tenía menos educación que él y le faltaba poco tiempo para terminar una condena por robo a mano armada. Otro de los reclusos, Floyd Wells, les dio un dato que los sedujo. En un pequeño pueblo, a unos kilómetros de distancia de ahí, había un granjero muy adinerado y que guardaba $10,000 en una caja fuerte de la casa que se encontraba en medio de la granja. Perry y Hickok en pocos días salían en libertad condicional. Creyeron que era un golpe sencillo, rápido y que les permitía iniciar una nueva vida posteriormente en México. Apenas salieron los dos de la cárcel. Hicieron 600 kilómetros en coche hasta la granja de la familia Clutter en Hong Kong. Llegaron un sábado a la medianoche. Las puertas de la casa estaban, como era previsible, sin llaves. Todo era oscuridad en la casa. Los 4 habitantes dormían desde hace unas cuantas horas. El domingo había que levantarse temprano para ir a la iglesia. Los 2 ladrones despertaron a la familia mientras los apuntaban con armas de fuego. Preguntaron por la caja fuerte. Con serenidad, el señor Clutter les dijo que no había ninguna en la casa. No le creyeron. A él y a su hijo Kenyon los llevaron al sótano. A las mujeres, a la esposa y a Nancy, la hija de 16 años, las maniataron en sus habitaciones. Después de revisar la casa, Smith y Hickok asumieron que no había ninguna caja fuerte ni demasiado dinero tampoco. Pero no iban a volver a prisión, pensaron. No querían volver. Así que a Smith le pareció que lo más apropiado era matar a los testigos del robo, para no dejar ninguna evidencia de aquel golpe frustrado. Smith le cortó el cuello al padre de la familia y luego le pegó un tiro en la cabeza. Después, uno a uno, fueron asesinando a los demás miembros de la familia Clutter, hasta dejar un tendal de cadáveres. Al terminar, con toda normalidad, siguieron su viaje hacia México. Cuando Truman Capote y Harper Lee llegaron a Hong Kong, todavía la policía no tenía sospechosos. Había un gran hermetismo alrededor de la investigación, una coraza de silencio que los trucos de Capote no consiguieron perforar. Luego apareció una pista firme. El compañero de prisión que les había pasado la información a Smith y Hickok reveló lo que había ocurrido a las autoridades a cambio de una mejora en su situación. La caza de los asesinos se aceleró. Los encontraron en México. No parecían animales, como decían. Los periodistas se sorprendían sobre su aspecto. Pese a la sentencia inicial,
después de un par de días después, confesaron su culpabilidad. Smith dijo que él solo había matado a los 2 varones y con su compañero se encargó de las mujeres. Hitchcock negó haber sido él quien había disparado en la cabeza a las 2 mujeres. El caso ya había obtenido una relevancia nacional. Los periodistas llegaban en caravana a Hong Kong. Lo que ellos no sabían es que desde hace tiempo alguien les había ganado de mano, pero a Capote no le ocurría la urgencia de la primicia. Él sabía que no publicaría nada hasta varios años después. Los demás debían producir textos que estarían en el diario del día siguiente. El juicio se desarrolló con bastante normalidad. Los 2 asesinos fueron condenados a muerte, pero sin embargo la pena no se aplicaría de inmediato, porque en Estados Unidos el sistema judicial es algo más complejo a través de un sistema de apelaciones que permite, tras la condena, con abogados hábiles, que pasen varios años antes de que se haga efectivo. Y aún así, el sistema judicial tiene incluso una última alternativa llamada el pedido de clemencia al gobernador, por lo que se llegó a postergar hasta 3 veces la ejecución de Hitchcock y Smith. Pasaron más de 1500 días confinados en ese limbo que se llama el corredor de la muerte. La incertidumbre devoraba a Capote, que había entablado una relación personal con Smith e incluso se podría decir que sentía cierta estima por él. Y ese libro, A Sangre Fría, necesitaba un final, que era la muerte de los 2 asesinos, para poder estar completo. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvidéis seguirnos en TikTok, en Instagram y también en Spotify, Podimo y el resto de plataformas. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.